Lazos de sangre. Capítulo 1. La familia perfecta. Pedro Alonso estaba sentado en la mesa de su oficina, al frente de la empresa familiar situada en el centro histórico de Sevilla, contemplando los últimos rayos de sol que se reflejaban en el río Guadalquivir. Este experimentado empresario de 42 años estaba viviendo el momento más exitoso de su vida. La empresa Alonso Construcción e Inmobiliaria, fundada por su abuelo, se había convertido bajo su dirección en una de las más prestigiosas de España. Pero el mayor orgullo de Pedro, más que el éxito de la empresa, era el fuerte vínculo familiar que había creado junto con su hermano Miguel. Miguel, 3 años menor que Pedro, era su mano derecha como director financiero de la empresa. Tras la muerte de su padre 10 años atrás, los dos hermanos habían mantenido unidos a la empresa y a la familia. La esposa de Pedro, Isabela, y sus 2 hijos, Carlos y Sofía, junto con la esposa de Miguel, Elena, y su hijo Javier, eran conocidos como la familia más feliz y unida de Sevilla. Mientras contemplaba la vista de la ciudad desde las grandes ventanas de su oficina, Pedro pensaba en el pasado. Su padre, José Alonso, tenía toda la razón, la familia lo es todo, Pedro. Los lazos de sangre son más fuertes que cualquier otra cosa. Estas palabras constituían la base de la filosofía de vida de Pedro, y le guiaban en todas sus decisiones importantes. Pedro, ha venido Miguel. Quiere hablar contigo, dijo su secretaria Pilar, asomando la cabeza por la puerta. Claro, hazlo pasar, respondió Pedro con una sonrisa, siempre emocionado por ver a su hermano. Cuando Miguel entró en la oficina, Pedro notó una tensión inusual en su rostro. Su hermano, normalmente alegre y enérgico, hoy parecía diferente. Le temblaban ligeramente las manos y había un brillo de preocupación en sus ojos. Miguel, ¿qué tal, hermano?, dijo Pedro, levantándose para abrazar a su hermano. Miguel lo abrazó, pero Pedro notó una frialdad en el abrazo de Miguel. Pedro, tenemos que hablar de un asunto importante, dijo Miguel, sentándose en la silla frente a la mesa. Claro, ¿qué pasa? ¿Tiene que ver con la empresa? Pedro comenzó a preocuparse por la seriedad de Miguel. Su hermano solía ser optimista y tomarse los problemas a la ligera. Miguel juntó las manos, como si estuviera sopesando el peso de las palabras que iba a decir. Sí y no. Tiene que ver con la empresa y también con la familia. Pedro no estaba acostumbrado a ver a su hermano tan misterioso. Miguel siempre había sido una persona franca y directa. Miguel, no me tengas en vilo. ¿Qué pasa? Pedro, sabes que nuestra empresa ha emprendido proyectos muy importantes en los últimos 5 años. El complejo residencial de Barcelona, los centros de oficinas de Madrid, los proyectos turísticos de Málaga. La voz de Miguel se iba apagando poco a poco. Sí, claro. Gracias a ellos nuestra empresa ha crecido tanto. Y tú gestionas las finanzas con mucho éxito. Pedro confiaba realmente en el talento de su hermano. Miguel siempre había sido mejor en matemáticas. Tenía una conexión especial con los números. Miguel inclinó la cabeza y sus hombros se hundieron como si llevara una pesada carga. Pedro, ahí es donde empieza el problema. Yo he tenido que hacer algunos ajustes financieros. Pedro frunció el ceño. ¿Qué tipo de ajustes? Las palabras que utilizaba su hermano empezaban a inquietarle. No le gustaba nada la expresión "me he visto obligado". Pedro, nuestros proyectos han resultado mucho más caros de lo que habíamos previsto. Especialmente el proyecto de Barcelona. Los precios de los materiales de construcción han subido, los costes de mano de obra han sido más altos de lo esperado, hemos tenido retrasos debido a los problemas con el ayuntamiento. La voz de Miguel había empezado a temblar. Miguel, eso ya lo sé. Pero tú me dijiste que nuestra situación financiera era buena. Incluso en la reunión de la semana pasada dijiste que nuestros márgenes de beneficio habían aumentado, y que nuestro flujo de caja era excelente. Miguel se levantó y se acercó a la ventana. Continuó hablando mientras contemplaba el paisaje nocturno de Sevilla. Pedro, te estaba diciendo la verdad. Nuestra situación financiera es realmente buena. Pero eso se debe a algunas decisiones arriesgadas que he tomado. El corazón de Pedro comenzó a acelerarse.
No le gustaba nada lo que decía su hermano. Su instinto le decía que algo iba muy mal. Miguel, ¿qué tipo de decisiones arriesgadas? Sé sincero conmigo. Miguel se volvió hacia Pedro, con una mirada de desesperación que Pedro nunca había visto antes. Pedro, he hecho algunas transferencias de las cuentas de la empresa. ¿Transferencias? ¿A dónde? La voz de Pedro se endureció. A mis cuentas personales. Esa frase dejó a Pedro en estado de shock. Nunca esperó oír algo así de su hermano. El tiempo pareció detenerse en la habitación. Miguel, ¿qué estás diciendo? ¿A tus cuentas personales? Pedro, escúchame. Fue algo temporal. El padre de Elena fue ingresado en un hospital de Barcelona, necesitaba un tratamiento especial y su seguro no lo cubría. Los gastos universitarios de Javier, la hipoteca de nuestra casa. Todo coincidió al mismo tiempo. La voz de Miguel estaba llena de desesperación. Pedro no podía creer lo que le decía su hermano. Miguel, si tenías problemas económicos, podías habérmelo dicho. ¿No soy tu hermano? Somos una familia. Pedro, ya tienes demasiadas cargas. La enfermedad de Isabela, la educación de los niños, el cuidado de nuestra madre después de la muerte de nuestro padre. No quería ser una carga más para ti. Oír hablar a su hermano de la enfermedad de Isabela le puso aún más nervioso. Su esposa Isabela había sido diagnosticada de cáncer de mama 2 años antes. Afortunadamente, se había detectado a tiempo y el tratamiento había sido un éxito, pero el proceso había sido muy duro, tanto económica como emocionalmente. El hospital privado, los medicamentos caros, el apoyo psicológico. Todo era muy caro. Miguel, eres mi hermano. Tus problemas son mis problemas. ¿Por qué no me lo contaste? Te lo he dicho muchas veces, esta familia es fuerte cuando está unida. ¿Por qué? Porque pensaba que podía solucionarlo. Tenía una inversión inmobiliaria en Estambul y, cuando se vendiera, lo pagaría todo. La voz de Miguel era casi un susurro. A Pedro se le heló la sangre. La inversión en Estambul era muy arriesgada y Pedro se había opuesto a ella. Miguel, ¿cuánto dinero sacaste de las cuentas de la empresa? Miguel se quedó en silencio durante un largo rato. Se apoyó en la ventana, como si buscara apoyo en el mundo exterior. Luego respondió en voz muy baja, 2 millones de euros. Pedro sintió esa cifra como un golpe en la cabeza. 2 millones de euros. Eso era casi un tercio de los beneficios anuales de la empresa. Eran las reservas de emergencia de la empresa, el dinero que se utilizaría en momentos de crisis. ¿2 millones de euros? Miguel, ¿estás bromeando? La voz de Pedro comenzó a fallarle. Pedro, sé que es una cifra muy grande, pero... Miguel, no es solo una cifra enorme. Es malversación de fondos. Es un robo. Pedro estaba empezando a perder el control. Miguel se sobresaltó ante las duras palabras de su hermano. Pedro, no digas que es robo. Voy a devolver ese dinero. Soy tan dueño de esta empresa como tú. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó con tu inversión en Estambul? La voz de Pedro se había vuelto estridente. Miguel bajó la cabeza, como si todo el mundo se hubiera derrumbado sobre sus hombros. Se ha hundido. Ha perdido valor debido a la crisis económica en Turquía. He perdido dinero. Pedro se levantó de un salto, y empezó a dar vueltas por la oficina. La traición de su hermano lo había conmocionado profundamente. Recibir un golpe así de la única persona en la que confiaba era cruel. Miguel, me has engañado. Llevas meses mintiéndome. Pedro, no te he engañado. Solo he intentado resolver el problema por mi cuenta. Miguel tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Mintiéndome? ¿Robando dinero de las cuentas de la empresa? Miguel, me enviabas informes financieros cada semana. En esos informes todo parecía normal. Miguel se levantó y se acercó a Pedro. Pedro, no he robado. Soy socio y accionista de esta empresa. Yo también tengo derechos. Sí, ser socio no te da derecho a sacar dinero de las cuentas de la empresa sin saberlo. Eso no es legal, Miguel. Es un delito. La voz de Pedro casi gritaba. Los dos hermanos se miraban fijamente.
En los ojos de Pedro se veía la decepción, en los de Miguel, la desesperanza. La tensión entre ellos era casi palpable. Pedro, ¿qué puedo hacer ahora? No puedo devolver el dinero. Pero con el tiempo, en cuotas, Miguel hablaba como suplicando. Miguel, el problema no es solo el dinero. El problema es la confianza. Has traicionado mi confianza. Eres mi hermano, mi mejor amigo, la persona en la que más confío. Y me has hecho esto. Miguel intentó coger la mano de Pedro. Pedro, somos hermanos. Tenemos un vínculo de sangre. Superaremos este problema juntos. Papá siempre decía, la familia Alonso es fuerte cuando está unida. Pedro retiró la mano como si se hubiera quemado. Miguel, el vínculo de sangre no justifica lo que has hecho. Nos has traicionado a mí, a nuestra empresa, a nuestros empleados. Has hecho caso omiso de lo que nuestro padre nos enseñó. Pedro, estás exagerando. Podemos encontrar una solución. Todo problema tiene solución. ¿Qué solución, Miguel? La situación financiera de nuestra empresa no está clara debido a tus mentiras. Quizás también haya problemas en otras cuentas. Quizás tus excelentes informes de auditoría también sean falsos. La voz de Pedro era ronca. Miguel cambió de expresión. Las sospechas de Pedro eran fundadas y Miguel lo sabía. Desvió la mirada y miró la alfombra del suelo. Miguel, ¿qué más hay? Dímelo. ¿Qué más has ocultado? Insistió Pedro. Miguel volvió a la ventana, como si la vista le diera valor. Pedro, algunas facturas. Algunos pagos. También tuve que arreglarlos. ¿Qué quieres decir? La voz de Pedro comenzaba a sonar amenazante. He falsificado facturas. He hecho ver que se habían comprado materiales, pero en realidad el dinero ha ido a parar a mi cuenta. La voz de Miguel se había convertido en un susurro. Pedro ya no podía mantenerse en pie y se desplomó en su silla. La traición de su hermano era mucho más profunda y extensa de lo que había imaginado. No se trataba de un simple error, sino de un fraude sistemático. Miguel, ibas a hundir nuestra empresa. Ibas a arruinarnos. No solo te has quedado con el dinero, sino que has corrompido todo el sistema. Pedro, yo. No, Miguel. No quiero escucharte más. Ya no eres mi hermano. Eres un ladrón. Las palabras de Pedro eran despiadadas. Esas palabras hirieron a Miguel. Pedro, no hables así. Sigo siendo tu hermano. Nacimos de la misma madre y del mismo padre. No. Mi hermano no me haría algo así. Mi hermano no me engañaría. Mi hermano no traicionaría los valores de nuestro padre. Pedro cogió su teléfono. Voy a llamar a nuestro asesor financiero. Se revisarán todas las cuentas de la empresa. Luego llamaré a nuestro abogado. Miguel entró en pánico. Pedro, ¿qué vas a hacer? Podemos resolver esto dentro de la familia. Lo que tengo que hacer. Miguel, has cometido un delito. Esto tendrá consecuencias. Pedro, ¿vas a denunciarme a la policía? Preguntó Miguel con voz quebrada. Pedro miró a su hermano. Ahora había miedo en los ojos de Miguel. En lugar de su hermano fuerte y seguro, había un hombre indefenso y asustado. No lo sé, Miguel. No lo sé. Miguel se acercó a Pedro, casi cayéndose de rodillas. Pedro, por favor, piensa en Elena y Javier. ¿Qué culpa tienen ellos? Javier solo tiene 12 años. A Pedro le dolía ver a su hermano así, pero la traición le dolía aún más. Miguel, no fui yo quien puso en peligro a Elena y Javier, fuiste tú. Tú eres quien ha destrozado esta familia. Pedro, por favor, busquemos una solución. No involucremos a la policía. Esto puede quedarse entre nosotros. Pedro se levantó y se alejó de su hermano. Miguel, confiaba en ti. Te había confiado mi empresa, mi familia, mi futuro. Y tú me has hecho esto. Pedro, sigo siendo tu hermano. No, Miguel. Ya no lo eres. Pedro se dirigió hacia la puerta. Sal de esta oficina. Mañana por la mañana nos reuniremos mi abogado, mi asesor financiero y yo. Y conocerás las consecuencias. Miguel se levantó y llamó a Pedro. Pedro, no lo hagas. No destruyas a mi familia. Pedro se detuvo en la puerta y se volvió. Había una fría determinación en sus ojos. Miguel,
No soy yo quien ha arruinado a la familia, eres tú. Pedro salió de la oficina. Miguel se quedó solo, empezando a comprender la magnitud de lo que había hecho. Le temblaban las manos y le fallaban las rodillas. En sus 39 años de vida nunca había sentido tanta impotencia. Afuera, las últimas luces de Sevilla comenzaban a apagarse. Mientras la ciudad se preparaba para la vida nocturna, para la familia Alonso comenzaban días oscuros. Capítulo 2. La red de secretos. Cuando Pedro llegó a la oficina a la mañana siguiente, vio que el asesor financiero Carlos Méndez lo estaba esperando. La expresión de Carlos no presagiaba nada bueno. Llevaba consigo unos gruesos expedientes y las ojeras bajo sus ojos delataban que había pasado la noche trabajando. Pedro, he estado revisando los archivos toda la noche. Tengo que enseñarte la situación, dijo Carlos mientras dejaba una pila de documentos sobre la mesa de Pedro. Las manipulaciones financieras de Miguel son mucho más complejas de lo que pensábamos. ¿Ha empeorado aún más, Carlos? Preguntó Pedro con voz cansada. No había podido dormir en toda la noche, repitiendo mentalmente la conversación que había tenido con Miguel. Pedro, Miguel no solo ha robado dinero, sino que ha cambiado toda la estructura financiera de la empresa. Ha llevado a cabo una operación sistemática. Carlos encendió el ordenador y comenzó a mostrarle a Pedro tablas detalladas. Mira, Pedro, mientras Miguel sacaba dinero de la cuenta principal de la empresa, hacía transferencias desde otras cuentas para ocultar esas faltas. En resumen, cubría el déficit de una cuenta con otra cuenta, y el déficit de esa cuenta con una tercera cuenta. Había creado un sistema piramidal. Pedro miraba la pantalla, pero los números se le veían borrosos. Ver lo astuto que había sido su hermano le ponía enfermo. Carlos, ¿qué quieres decir con todo esto? Pedro, la situación financiera real de la empresa no es en absoluto como la conocemos. Miguel nos ha estado engañando durante 3 años. Las pérdidas reales probablemente superen los 7 millones de euros. 7 millones de euros. Esa cifra dejó atónito a Pedro. El patrimonio total de la empresa rondaba los 12 millones de euros. Miguel había robado casi más de la mitad de la empresa. Carlos, ¿podemos salvar la empresa? La voz de Pedro sonaba desesperada. Pedro, es muy difícil. Necesitamos 3 millones de euros para completar el proyecto de Barcelona. Si embargan el edificio de Madrid, no podremos seguir adelante con nuestro trabajo. La única salida es... Dilo, Carlos. O bien consigues un crédito muy grande, lo cual es casi imposible en esta situación, o bien aportas tus bienes personales. La casa, los coches y las inversiones de Pedro valían en total 4 millones de euros. Ni siquiera eso era suficiente. Carlos, ¿no hay otra opción? Pedro, si puedes recuperar el dinero de Miguel. Pero, por lo que sé, Miguel también tiene pocos bienes personales. Pedro recordó la conversación que había tenido con Miguel la noche anterior. Su hermano estaba desesperado, no le quedaba nada. Carlos, llama al abogado Antonio. Tengo que hablar con él antes de ir a la policía esta mañana. Antonio llegó una hora más tarde. El experimentado abogado de 55 años llevaba años asesorando legalmente a la familia Alonso. Cuando se enteró de la situación, se quedó en shock. Pedro, se trata de un delito muy grave. Estafa, falsificación de documentos, manipulación financiera. Miguel puede pasar hasta 10 años en la cárcel. Antonio, lo que me preocupa es si la empresa se salvará o no. Si demandamos a Miguel, ¿podremos recuperar el dinero? Antonio negó con la cabeza. Pedro, puedes presentar una demanda, pero si Miguel no tiene dinero para pagar, será difícil obtener resultados. Además. ¿Además qué? Pedro, en este tipo de casos, la atención de los medios es muy intensa. La reputación de la empresa se verá dañada. Los clientes se irán. Esta idea preocupó a Pedro. La reputación de la empresa era el fruto de años de trabajo. Antonio, ¿qué sugieres entonces? Pedro, dale una última oportunidad a Miguel. Siéntate con él y elaborad un plan de pago detallado. Si no lo acepta, entonces ve a la policía.
A Pedro no le gustó nada la idea. Había perdido toda la confianza en Miguel. Antonio, ¿cómo voy a confiar en Miguel? Me ha engañado durante 3 años. Pedro, la decisión la tomas tú. Pero no olvides que, una vez iniciado el proceso legal, no habrá vuelta atrás. Después de que Antonio se marchara, Pedro se quedó pensando durante un buen rato. Su instinto le decía que actuara contra Miguel, pero su razón le aconsejaba ser más prudente. Sonó el teléfono. Era Elena, la esposa de Miguel. Su voz sonaba llorosa. Pedro, ¿puedo hablar contigo? Elena tenía la voz entrecortada. Pedro no quería hablar con ella, pero Elena era una persona inocente. Elena, te escucho. Pedro, Miguel me lo ha contado todo. Estoy muy sorprendida. Nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. Elena, yo también estoy en shock. No esperaba algo así de Miguel. Pedro, por favor, dale otra oportunidad. Estoy dispuesta a vender mi casa. Venderé todo lo que tengo para ayudarle a pagar la deuda. La petición de Elena conmovió a Pedro, pero no podía tomar decisiones emocionales. Elena, ni siquiera tu casa cubriría una pequeña parte de esa deuda. Miguel ha robado 7 millones de euros. Elena empezó a llorar. Pedro, si Miguel va a la cárcel, ¿qué será de Javier? Solo tiene 12 años. Necesita a su padre. Javier. Pedro quería mucho a su sobrino. ¿Qué culpa tenía ese niño inocente de 12 años? Elena, no quiero que le pase nada a Javier. Pero lo que ha hecho Miguel es muy grave. Pedro, por favor, habla con Miguel una vez más. Quizás podáis encontrar una solución. Pedro se lo prometió a Elena. Elena, hablaré con Miguel una vez más. Pero será la última oportunidad. Después de colgar el teléfono, Pedro llamó a Miguel. Miguel, tenemos que vernos. Esta vez en mi casa, que también esté Isabela. Pedro, yo. La voz de Miguel temblaba. Miguel, esta es la última oportunidad. Si te niegas, iré directamente a la policía. Miguel aceptó. Esa noche iría a casa de Pedro. Pedro le explicó la situación a Isabela. Isabela pensaba lo mismo que Elena. Pedro, Miguel está enfermo. Quizás deberías intentar ayudarlo. Isabela, quiero ayudar a Miguel, pero también tengo que salvar la empresa. Pedro, quizá puedas hacer las dos cosas. Miguel llegó a las 7 de la tarde. Cuando entró en casa de Pedro, parecía muy nervioso. Tenía los ojos hundidos y el pelo revuelto. Pedro nunca había visto a Miguel así. Miguel, siéntate. Aclaremos las cosas, dijo Pedro. Isabela trajo té y luego los dejó solos. Miguel, te voy a dar una última oportunidad. Si elaboras un plan de pago detallado y realista, puedo posponer mi visita a la policía. Miguel se tranquilizó. Pedro, gracias. Realmente intentaré encontrar una solución. Miguel, primero sé sincero. ¿Cuánto dinero has recibido en total? Miguel bajó la cabeza. Pedro, no sé la cifra exacta. Quizás 6 o 7 millones de euros. Miguel, según los cálculos de Carlos, supera los 7 millones de euros. Pedro, yo también me quedé sorprendido con esa cifra. Al principio recibía pequeñas cantidades, pero luego se me fue de las manos. Pedro sentía que Miguel era sincero, pero eso no era suficiente. Miguel, ¿cómo vas a devolver ese dinero? Pedro, venderé mi casa. Esos son 800.000 euros. Mi coche, mi casa de verano. Si lo vendiera todo, serían 1,5 millones de euros. ¿Y los 5,5 millones de euros restantes? Miguel pensó durante un largo rato. Pedro, quizá con pagos a largo plazo. Miguel, la empresa necesita dinero en efectivo urgentemente. Los plazos a largo plazo no son una solución. Miguel miró a Pedro con desesperación. Pedro, ¿qué más puedo hacer? Pedro veía que su hermano estaba realmente desesperado. Pero la compasión no salvaría a la empresa. Miguel, ¿tienes otros problemas? ¿Otras deudas? Miguel cambió de expresión. La pregunta de Pedro le había incomodado. Pedro, en realidad. Miguel, dime, ¿qué más hay?
Miguel se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. Pedro, no solo he cogido dinero de la empresa. También tengo deudas en otros sitios. El corazón de Pedro se aceleró. ¿De quién, Miguel? Pedro, hay algunas personas que conocí jugando. El juego. Ahí estaba la verdad. Miguel era adicto al juego. Miguel, ¿eres adicto al juego? Miguel bajó la cabeza, como si la vergüenza fuera a hundirlo en el suelo. Pedro, he perdido el control. Empezó hace 2 años. En un casino al que fui con unos amigos. Pedro ya entendía la situación de su hermano. Miguel, ¿cuánto has perdido? Pedro, perdí mucho dinero. Y jugué más para ganar. Luego empecé a pedir préstamos. ¿A quién le pediste prestado? Miguel dudó en responder. Miguel, dime, ¿a quién? Pedro, en Sevilla hay algunos prestamistas. Pedro sabía quiénes eran ese tipo de personas. Usureros, mafiosos. Miguel, ¿cuánto debes? Pedro, 2 millones de euros. 2 millones de euros más. La situación de Miguel era mucho peor de lo que pensaban. Miguel, ¿te están amenazando? Pedro, sí. Dicen que si no pago el dinero, pueden hacer daño a Elena y Javier. Pedro ahora entendía la verdadera situación de Miguel. Su hermano no solo había estafado a la empresa, sino que además se había metido en una relación de deuda con gente peligrosa. Miguel, ¿cuándo tienes que pagar? Pedro, tengo 1 mes. Si no pago. Miguel no pudo terminar la frase, pero Pedro comprendía el peligro. Miguel, no solo has puesto en peligro a la empresa, sino a toda la familia. Pedro, por eso necesito tu ayuda. Pedro empezaba a comprender perfectamente la situación en la que se encontraba su hermano. Miguel no solo era adicto al juego, sino que también tenía deudas peligrosas. Miguel, ¿quiénes son estos prestamistas? ¿Sabes sus nombres? Pedro, son. Miguel dudó. Miguel, dímelo. Pedro, son la mafia rusa de Sevilla. La mafia rusa. A Pedro se le heló la sangre. Miguel se había metido con la gente más peligrosa. Miguel, ¿te has vuelto loco? ¿Has pedido dinero prestado a la mafia rusa? Pedro, al principio eran pequeñas deudas. Luego seguí perdiendo y la deuda creció. Pedro se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. La situación era mucho más grave y peligrosa de lo que pensaba. Miguel, ¿esos tipos realmente amenazaron a Elena y Javier? Pedro, sí. La semana pasada siguieron a Javier cuando salía del colegio. La ira de Pedro alcanzó su punto álgido. Miguel, ¿cómo has podido poner en peligro a mi sobrino? Pedro, perdí el control. Ahora no sé qué hacer. Pedro veía lo desesperada que era la situación de Miguel. Su hermano no solo había perjudicado a la empresa, sino a toda la familia. Miguel, ¿los rusos solo quieren tu dinero? Pedro, al principio solo querían dinero. Pero ahora han empezado a querer otras cosas. ¿Qué cosas? Miguel dudó en responder. Miguel, dime, ¿qué quieren? Pedro, quieren utilizar nuestra empresa. ¿Cómo utilizarla? Pedro, quieren utilizar nuestra empresa como instrumento para blanquear dinero. Blanqueo de dinero. Las actividades de Miguel habían traspasado los límites de la empresa, y se habían extendido hasta el crimen organizado. Miguel, ¿qué respuesta les has dado? Pedro, la rechacé. Pero siguen insistiendo. Pedro comprendía ahora lo profundo que había cavado su hermano. Miguel no solo se había dedicado al robo, sino que también se veía obligado a colaborar con la mafia. Miguel, ¿cómo se llaman esos tipos? Pedro, no estarás pensando en hacer negocios directamente con ellos, ¿verdad? Miguel, solo intento comprender la gravedad de la situación. Miguel le dijo el nombre del jefe, Dmitry Volkov. Es el responsable de las operaciones rusas en Sevilla. Pedro recordaba ese nombre de algún sitio. Dmitry Volkov era un nombre que aparecía en las noticias sobre el crimen organizado en los periódicos. Miguel, te has metido en una relación de deuda con uno de los hombres más peligrosos. Pedro,
No sabía que ibas a llegar tan lejos. Pedro veía lo ingenuo que era su hermano. Miguel no podía pensar con claridad debido a su adicción al juego. Miguel, ¿qué piensas hacer ahora? Pedro, necesito tu ayuda. Si puedo devolver el dinero de la empresa, también puedo pagarle a Dimitri. Miguel, te llevará años devolver el dinero de la empresa. ¿Dimitri esperará tanto tiempo? Pedro, quizá acepte un pago parcial. Pedro veía lo alejado de la realidad que estaba Miguel. Miguel, estos tipos no aceptarán un pago parcial. Lo quieren todo y lo quieren a tiempo. Miguel miró a Pedro con desesperación. Pedro, ¿qué puedo hacer entonces? Pedro pensó detenidamente. La situación de Miguel era muy complicada y peligrosa, pero al mismo tiempo podía afectar a toda la familia. Miguel, primero debes ir a la policía y explicar la situación. Pedro, si voy a la policía, Dimitri se pondrá aún más duro. Miguel, si no vas a la policía, el problema no se resolverá. Miguel se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Pedro, quizá haya otra solución. ¿Cuál? Miguel se volvió hacia Pedro. Había un brillo peligroso en sus ojos. Pedro, hablaré con Dimitri. Le explicaré la situación. Miguel, eso es muy peligroso. Pedro, no tengo otra opción. Pedro veía que su hermano estaba en un callejón sin salida, pero la solución no era hablar con Dimitri. Miguel, yo hablaré con Dimitri. Pedro, no. No te metas en esto. Miguel, si queremos salvar a la familia, debemos actuar de forma profesional. Pedro empezaba a trazar un plan en su mente. Si hablaba directamente con Dimitri y hacía un plan para pagar la deuda de Miguel, tal vez podría salvar a la familia. Miguel, ¿cómo vas a comunicarte con Dimitri? Pedro, por favor, no te metas en esto. Dimitri es un hombre muy peligroso. Miguel, no le tengo miedo a Dimitri. Solo quiero proteger a nuestra familia. Miguel, al ver la determinación de Pedro, accedió. Le dio los datos de contacto de Dimitri. Pedro, pero ten cuidado. Estos hombres son muy despiadados. Pedro encendió su ordenador y comenzó a investigar sobre Dimitri. Tenía que conocer al hombre con el que se iba a encontrar. La investigación en Internet reveló que Dimitri era un delincuente muy experimentado y peligroso. Blanqueo de dinero, contrabando, extorsión. Su nombre aparecía en todo tipo de delitos organizados. Miguel, ¿cómo conociste a este hombre? Pedro, lo conocí jugando. Al principio solo se comportaba como un amigo. Miguel, Dimitri no es un amigo. Es un delincuente profesional. Pedro continuó con su investigación. Descubrió cuántos negocios tenía Dimitri en Sevilla y qué casinos controlaba. Miguel, ¿dónde está la sede central de Dimitri? Pedro, tiene un restaurante en Triana. Allí dirige sus negocios. Triana era un barrio antiguo y característico de Sevilla. No era de extrañar que Dimitri llevara a cabo operaciones secretas allí. Miguel, mañana voy a reunirme con Dimitri. Pedro, no vayas solo. Es muy peligroso. Miguel, iré solo. Si tú estás allí, la situación se complicará más. Pedro pasó toda la noche haciendo planes. Pensó en cómo llevaría a cabo la reunión con Dimitri y qué ofertas le haría. Por la mañana, Pedro estaba decidido. Se reuniría con Dimitri y elaboraría un plan para pagar la deuda de Miguel. Quizás era una decisión peligrosa, pero era la única forma de salvar a la familia. Pedro cogió el teléfono y marcó el número de Dimitri. Su corazón latía con fuerza, pero estaba decidido. El teléfono sonó. Un hombre habló en español con acento ruso. ¿Quién es? Quiero hablar con Dmitry Volkov. Soy Pedro Alonso, el hermano de Miguel Alonso. Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono. Ah, el hermano de Miguel. Dimitri te está esperando. Hoy a las 3, en Triana, en el Río Restaurante. Ven solo. Colgaron el teléfono. Pedro ya no tenía vuelta atrás. Iba a reunirse con Dimitri. Capítulo 3. Bailando con el diablo. Pedro salió de su oficina a las 2 de la tarde y se dirigió a Triana. Este barrio histórico de Sevilla,
Con sus calles estrechas y su arquitectura antigua, era uno de los favoritos de los turistas, pero Pedro no se fijaba hoy en sus bellezas. Solo pensaba en la reunión que iba a tener con Dmitry Volkov. Le temblaban ligeramente las manos mientras aparcaba el coche. En sus 42 años de vida nunca había conocido a un hombre así. No le costó encontrar el Río Restaurante. Este restaurante, situado a orillas del río Guadalquivir, parecía desde fuera un restaurante familiar normal y corriente. Tenía paredes blancas, techo de tejas rojas y balcones con flores, típicos de la arquitectura andaluza. Pero Pedro sabía que eso era solo apariencia. El local de un hombre como Dmitry nunca sería un lugar corriente. Al entrar en el restaurante, Pedro se dio cuenta inmediatamente de lo diferente que era el ambiente. Había clientes, pero todos parecían del mismo tipo, hombres corpulentos, callados y atentos. Nadie hablaba en voz alta, todos parecían conocerse y respetarse mutuamente. El camarero se acercó a Pedro en cuanto lo vio. Señor Alonso, ¿verdad? El español del camarero era fluido, pero tenía un ligero acento de Europa del Este. Sí, tengo una cita con Dmitry. Sígame, por favor. Síganme, por favor. El camarero llevó a Pedro a una sala privada en la parte trasera del restaurante. La sala estaba lujosamente decorada, sillones de cuero marrón oscuro, paneles de madera, cuadros caros y muebles antiguos. Pero lo que llamó la atención de Pedro fueron los dos hombres que estaban en las esquinas de la sala. Ambos parecían estar claramente armados, como delataban los bultos bajo sus chaquetas. Dmitry llegará en 5 minutos. Por favor, espere, dijo el camarero al salir de la sala. Cuando Pedro se quedó solo, observó el lugar con más atención. Las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas, y había cámaras de seguridad en la habitación. Sobre la mesa había whiskies caros, cajas de puros y diversos dispositivos electrónicos. Sin duda, se trataba de un lugar donde se hacían negocios serios. 5 minutos después, se abrió la puerta y entró Dmitry Volkov. Era muy diferente de la imagen que Pedro tenía en mente de un típico líder de la mafia rusa. Dmitry era un hombre de estatura media, complexión delgada y gafas. Con su traje caro y su aspecto cuidado, parecía más bien un exitoso hombre de negocios. Tenía las manos cuidadas, el pelo bien cortado y una sonrisa amable en el rostro. Pedro Alonso, dijo Dmitry, tendiéndole la mano a Pedro. Su voz era suave pero autoritaria. Por fin nos conocemos. Miguel me ha hablado mucho de ti. Pedro le estrechó la mano. El apretón de Dmitry era fuerte y decidido, pero al mismo tiempo incontrolado. Era un hombre que sabía ocultar su poder. Dmitry, parece que hay algunos problemas entre Miguel y tú. Dmitry sonrió, pero no era una sonrisa cálida. En sus ojos se veía un frío cálculo. No es nada, Pedro. Solo un pequeño asunto de negocios. Pedro decidió ir directo al grano. Dmitry, ¿cuánto te debe Miguel? Pedro, eres un hombre muy franco. Me gusta eso. Dmitry se recostó en su sillón y miró a Pedro de arriba abajo. Miguel me debe 2 millones de euros. ¿De dónde has sacado esa cifra? Pedro, Miguel perdió ese dinero jugando. Además, hay que añadir los intereses, los recargos por demora, los gastos de gestión. Así es como sale la cuenta. Pedro entendía el juego de Dmitry. La deuda real de Miguel era probablemente mucho menor, pero se había inflado con los intereses y las multas. Dmitry, esa cifra me parece muy alta. La sonrisa de Dmitry desapareció y fue sustituida por una expresión fría. Pedro, ¿estás cuestionando mis métodos contables? No, solo quiero saber la cifra real. Dmitry se levantó y se acercó a la ventana. Empezó a mirar el río a través del cristal. Pedro, la deuda real de Miguel era de 500.000 euros. Pero me mintió, no pagó a tiempo y hasta intentó escapar. Pedro no sabía que Miguel había intentado huir. ¿Intentó huir? Pedro, Miguel compró un billete a Estambul el mes pasado. Cuando nos enteramos, desistió. Dmitry se volvió hacia Pedro con una mirada amenazante. Parece que no conoces bien a tu hermano. Esta información sorprendió a Pedro. ¿Miguel realmente había planeado huir?
Su hermano también le había engañado en este asunto. Dimitri, Miguel está enfermo. Es adicto al juego. Pedro, la enfermedad no es mi problema. La deuda es mi problema. La voz de Dimitri se había endurecido. Pedro veía lo frío y pragmático que era Dimitri. Dimitri, tengo una propuesta para ti. Hagamos un plan para pagar la deuda de Miguel. ¿Un plan? Dimitri volvió a sentarse y juntó los dedos. Cuéntame. Dimitri, puedo pagarte en cuotas mensuales. En 6 meses lo habremos pagado todo. Dimitri negó con la cabeza. Pedro, no tengo 6 meses. Nuestros negocios requieren dinero en efectivo de forma urgente. Entonces, ¿qué propones? Dimitri miró fijamente a Pedro, como si lo estuviera evaluando. Pedro, Miguel me ha hecho una oferta. Quiero utilizar tu empresa. Ahí estaba el quid de la cuestión. Dimitri no solo quería dinero, también quería utilizar la empresa. ¿Con qué fin? Pedro, tengo varios negocios en Europa. Para ellos necesito empresas limpias. Pedro sabía a qué se refería Dimitri con empresa limpia. Blanqueo de dinero. Dimitri, mi empresa se dedica a negocios legales. Pedro, yo también quiero hacer negocios legales. Voy a traer inversiones de Rusia a España. Por supuesto, eso era mentira. Las inversiones de Dimitri no eran nada limpias. Dimitri, no puedo involucrar a mi empresa en estos negocios. Dimitri se puso serio. Se levantó y se acercó a Pedro. Pedro, ¿y cómo vas a pagar la deuda de Miguel? Podemos encontrar otras formas. Dimitri cogió su teléfono de la mesa y le mostró una foto. Pedro vio una foto de sus hijos. Era una foto de Carlos y Sofía saliendo del colegio. Dimitri, ¿qué significa esto? Preguntó Pedro, sin poder articular palabra. Pedro, Carlos y Sofía son unos niños preciosos. Todas las mañanas van al colegio por el mismo camino. Salen de casa a las 8:15 y llegan al colegio a las 8:45. Esta amenaza enfureció a Pedro. Se levantó de un salto y golpeó la mesa. Dimitri, si tocas a mis hijos, te mato. Dimitri se mantuvo tranquilo, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de reacciones. Pedro, nadie quiere hacer daño a nadie. Solo quiero hacer mi trabajo. Pedro vio que los 2 hombres de la habitación se acercaban a él. Dimitri, mis hijos no tienen nada que ver con esto. Pedro, la seguridad de tu familia está en tus manos. Si trabajas conmigo, todos estarán a salvo. Pedro comprendía lo ambicioso que era el plan de Dimitri. Este hombre no solo quería dinero, sino controlar por completo a Pedro. Dimitri, ¿cómo puedo confiar en ti? Pedro, no tienes que confiar en mí. Solo tienes que trabajar conmigo. Pedro sopesó sus opciones. Si se negaba, su familia estaría en peligro. Si aceptaba, se convertiría en su cómplice. Dimitri, ¿cuánto durarán estos proyectos? Pedro, el primer proyecto durará 1 año. Después ya veremos. 1 año. Pedro tendría que trabajar bajo el control de Dimitri durante 1 año. Dimitri, ¿qué pasará con las deudas de Miguel? Pedro, el día que empieces a trabajar conmigo, las deudas de Miguel serán canceladas. La oferta parecía atractiva, pero Pedro sabía que el precio era demasiado alto. Dimitri, necesito tiempo para pensarlo. Pedro, no tenemos mucho tiempo. Mañana tienes que darme una respuesta. Dimitri se levantó y se acercó a Pedro. Pedro, eres un hombre inteligente. Estoy seguro de que tomarás la decisión correcta. Pedro también se levantó. Dimitri, mañana te daré mi respuesta. Pedro, no lo olvides. Solo es una oferta de trabajo. Tienes derecho a rechazarla. Pero también tendrás que aceptar las consecuencias. Esta última amenaza no era nada sutil. Cuando Pedro salió del restaurante, le temblaban las manos. La amenaza de Dimitri era muy seria y contundente. Al subir al coche, Pedro sacó el teléfono y llamó a Isabela. Isabela, ¿dónde están los niños? Pedro, están en el colegio. ¿Por qué lo preguntas? Suenas muy nervioso. Isabela, recoge a los niños del colegio y llévalos a casa de tu madre. Pedro, ¿qué ha pasado?
Isabela, te lo explicaré, pero primero quiero que los niños estén en un lugar seguro. Cuando Pedro llegó a casa, Isabela lo esperaba con curiosidad. Pedro, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha ido tu reunión con Dimitri? Pedro le contó todo a Isabela. Las propuestas de Dimitri, sus amenazas, la foto de los niños. El rostro de Isabela se transformó por el miedo. Pedro, este hombre ha amenazado a nuestros hijos. Isabela, por eso tienes que llevarlos a un lugar seguro. Pedro, tenemos que ir a la policía. Isabela, ¿qué le diremos a la policía? Dimitri no ha hecho ninguna amenaza explícita. Solo le ha ofrecido un trabajo. Isabela sabía que Pedro tenía razón. Pedro, entonces, ¿qué vas a hacer? Isabela, estoy evaluando mis opciones. Pedro no sabía realmente qué hacer. Aceptar la oferta de Dimitri significaba convertirse en cómplice. Rechazarla pondría en peligro a su familia. Esa noche, Pedro llamó a Miguel. Miguel, he hablado con Dimitri. Pedro, ¿cómo ha ido? Miguel, no me dijiste toda la verdad. Tu deuda con Dimitri no es de 2 millones de euros, sino de 500.000. Pero con los intereses y las multas ha subido a 2 millones. Miguel se quedó en silencio al otro lado del teléfono. Miguel, además, has intentado vir. Pedro, yo tenía mucho miedo. Miguel, ahora yo también tengo miedo. Dimitri ha amenazado a mis hijos. La voz de Miguel comenzó a temblar. Pedro, no quería involucrarte en esto. Miguel, es demasiado tarde. Ya estoy metido. Pedro le contó a Miguel la propuesta de Dimitri. Miguel, ¿qué opinas de esta oferta? Pedro, no lo sé. Dimitri es muy peligroso, pero quizá no tengamos otra opción. Pedro veía lo desesperado que estaba su hermano. Miguel, si acepto la oferta de Dimitri, los dos seremos culpables. Pedro, si la rechazas, los dos podemos morir. Estas palabras afectaron mucho a Pedro. Miguel tenía razón. Las amenazas de Dimitri parecían serias. Miguel, ¿hay otras víctimas de Dimitri? Pedro, sí. En Sevilla, varios empresarios más se vieron obligados a trabajar con él. ¿Qué les pasó? Pedro, algunos cooperaron y ahora están bajo el control de Dimitri. Otros se negaron. ¿Qué pasó con los que se negaron? Miguel se quedó callado durante un buen rato. Miguel, dime. Pedro, a uno le incendiaron la casa. Otro tuvo que abandonar la ciudad. Otro. ¿Qué pasó con él, Miguel? Pedro, alguien ha desaparecido. A Pedro se le heló la sangre. Dimitri era realmente un hombre muy peligroso. Miguel, ¿qué le pasó al hombre que desapareció? Pedro, nadie lo sabe. Su familia acudió a la policía, pero no se ha encontrado ningún rastro. Pedro ahora comprendía lo serio que era Dimitri. Miguel, ¿de dónde has sacado esa información? Pedro, todo el mundo habla de ello en Sevilla. Dimitri tiene mucho poder. Pedro no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente tenía que responder a Dimitri, pero no sabía qué decirle. Por la mañana, Pedro había tomado una decisión. No podía aceptar la oferta de Dimitri, pero había ideado otro plan para proteger a su familia. Pedro llamó al abogado Antonio. Antonio, tenemos que vernos urgentemente. Pedro, ¿qué ha pasado? Antonio, nos enfrentamos a una situación muy grave. Crimen organizado, amenazas, chantaje. Antonio acudió inmediatamente a la oficina. Pedro le contó todo. Pedro, esto es muy grave. Tenemos que ir a la policía inmediatamente. Antonio, ¿qué puede hacer la policía? Dimitri no ha cometido ningún delito evidente. Pedro, la amenaza es un delito. Antonio, Dimitri no ha hecho ninguna amenaza explícita. Solo le ha hecho una oferta de trabajo. Antonio lo pensó detenidamente. Pedro, entonces podemos intentar otra cosa. ¿Cómo? Pedro, puedes hacerle una oferta especial a Dimitri. ¿Qué tipo de oferta? Pedro, puedes decirle que pagará parte de la deuda de Miguel en efectivo, y que le dará una garantía a largo plazo para el resto. A Pedro le pareció una idea razonable. Antonio, pero, ¿qué puedo ofrecer como garantía? Pedro, puedes ofrecer tus bienes personales como garantía. La casa,
Los coches y otros bienes de Pedro tenían un valor total de 3 millones de euros. Antonio, ¿será suficiente esa cantidad? Pedro, al menos ganarás tiempo. Después pensarás en otras soluciones. Pedro sabía que ese plan era arriesgado, pero no tenía otra opción mejor. Antonio, ¿quieres venir conmigo a ver a Dimitri? Pedro, claro. Pero debemos tener mucho cuidado. Esa tarde, Pedro y Antonio fueron juntos a ver a Dimitri. Dimitri parecía contento de volver a ver a Pedro. Pedro, ¿has pensado en tu respuesta? Dimitri, quiero hacerte una oferta diferente. Pedro explicó su plan. Pagaría 1 millón de euros de la deuda de Miguel en efectivo, y garantizaría el millón restante con sus bienes personales. Dimitri sonrió después de escuchar la propuesta. Pedro, es una oferta interesante. Pero yo necesito dinero en efectivo, no garantías. Dimitri, puedes vender las garantías. Pedro, vender propiedades lleva tiempo. Yo no tengo tiempo. Pedro entendía el juego de Dimitri. Este hombre no aceptaría su oferta. Dimitri, ¿qué propones entonces? Pedro, la oferta que te hice ayer sigue en pie. Trabaja conmigo y todo se resolverá. Pedro miró a Antonio. Su abogado también se encogió de hombros con impotencia. Dimitri, necesito un poco más de tiempo para pensarlo. Pedro, te lo digo por última vez. Tienes que decidirte antes de mañana por la noche. Cuando Pedro y Antonio salieron del restaurante, Pedro estaba completamente desesperado. Antonio, ¿tenemos otra opción? Pedro, tenemos que ir a la policía. No hay otra solución. Pedro pasó toda la noche dándole vueltas al asunto. Aceptar la oferta de Dimitri significaba cometer un delito. Rechazarla significaba poner en peligro la seguridad de su familia. A altas horas de la noche, Pedro tomó una decisión. Trabajaría con Dimitri, pero al mismo tiempo colaboraría en secreto con la policía. Era un juego muy arriesgado, pero Pedro no veía otra opción. Al día siguiente, Pedro llamó a Dimitri. Dimitri, acepto tu oferta. Pedro, has tomado una decisión inteligente. Mañana hablaremos de los detalles. Pedro colgó el teléfono y respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Había empezado a bailar con el diablo. Capítulo 4. El plan de venganza. Habían pasado 6 meses desde que Pedro comenzó a colaborar con Dimitri. Durante esos 6 meses, Pedro había desempeñado el papel de contratista limpio en los proyectos de Dimitri, y había ayudado a blanquear grandes cantidades de dinero sucio. Desde fuera, todo parecía ir bien, la empresa crecía, los proyectos se completaban y las deudas de Miguel se pagaban. Pero Pedro estaba consumiéndose por dentro. Cada día que pasaba, Pedro se veía más involucrado en el crimen. Las exigencias de Dimitri habían aumentado progresivamente, involucrando a Pedro en asuntos cada vez más turbios. Ya no solo se dedicaba al blanqueo de dinero, sino también al tráfico de mercancías de contrabando, la evasión fiscal e incluso al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Cada día pasaban cientos de miles de euros por las cuentas de la empresa y Pedro temía preguntar de dónde procedían. Pedro se miraba en el espejo por las mañanas y no se reconocía. Había pasado de ser un hombre de negocios honesto a convertirse en cómplice de delitos. Isabela lo miraba de otra manera, sus hijos ya no se acercaban a él como antes. Todo el mundo notaba que Pedro había cambiado, pero nadie sabía la verdadera razón. Pedro no podía dormir por las noches y había empezado a beber alcohol. El estrés le había encanecido el cabello, y le había llenado el rostro de arrugas. Esa mañana, mientras Pedro estaba sentado en su oficina, llegó Carlos, el asesor financiero. La expresión de preocupación en su rostro alarmó a Pedro. Pedro, han empezado a llegar preguntas del Ministerio de Hacienda sobre el último proyecto de Dimitri, dijo Carlos mientras dejaba los documentos oficiales sobre la mesa. Pedro levantó la cabeza. ¿Qué tipo de preguntas? Pedro, se preguntan cuál es la fuente de financiación de proyectos tan grandes. Están investigando el origen del dinero procedente de Rusia. Además, han encontrado inconsistencias en algunas facturas. Pedro sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Carlos, ¿qué sugieres que hagamos?
Pedro, creo que deberíamos salir de este asunto. La situación se ha vuelto muy arriesgada. Si seguimos así, tanto tú como la empresa acabaréis hundiéndoos. Pedro sabía que Carlos tenía razón, pero no era fácil librarse de Dimitri. Carlos, hablaré con Dimitri. Esa tarde, Pedro llamó a Dimitri. Dimitri, tenemos que hablar. Es urgente. Pedro, ¿hay algún problema? Dimitri, tenemos que hablar cara a cara. Una hora más tarde, Pedro estaba de nuevo en el Río Restaurante. Pero esta vez se sentía diferente. Ya no tenía miedo, estaba enfadado. Vivir 6 meses bajo el control de Dimitri lo había cambiado. Dimitri parecía tranquilo, como siempre. Pedro, ¿qué te pasa? Pareces nervioso. Dimitri, quiero dejar este trabajo. La sonrisa de Dimitri se congeló. Pedro, ¿qué estás diciendo? Dimitri, llevo 6 meses trabajando con vosotros. Las deudas de Miguel están pagadas. Ya no hay nada más que hacer entre nosotros. Dimitri se echó a reír. Pedro, eres muy ingenuo. Este trabajo nunca termina. Dimitri, teníamos un acuerdo. Trabajaría 1 año a cambio de las deudas de Miguel. Pedro, ese contrato ha cambiado. Ahora eres mi socio. Y eres un buen socio. En estos 6 meses hemos ganado mucho dinero juntos. Pedro entendía el juego de Dimitri. Este hombre nunca lo dejaría ir. Dimitri, yo no soy tu socio. Soy un contratista. Pedro, eres un delincuente que blanquea dinero. Estás en el mismo barco que yo. Esas palabras enfurecieron a Pedro. Dimitri, te denunciaré. Dimitri sacó tranquilamente su teléfono y reprodujo una grabación. Pedro escuchó su propia voz. No voy a preguntar de dónde viene el dinero de este proyecto. Pedro, tengo decenas de grabaciones en las que admites tus delitos. Si vas a la policía, también irás a la cárcel. Incluso pasarás más tiempo que yo, porque tú tienes fama de ser un hombre honrado. Los jueces imponen penas más severas a este tipo de personas. Pedro se dio cuenta de que había caído en una trampa. Dimitri lo había grabado todo y había preparado formas de controlarlo. Dimitri, ¿qué es lo que quieres entonces? Pedro, hay un nuevo proyecto. Es muy grande, muy lucrativo. Dimitri le explicó el nuevo proyecto a Pedro. Esta vez se trataba de blanquear dinero procedente del narcotráfico. La empresa de Pedro se utilizaría para limpiar ese dinero sucio. Se limpiarían millones de euros al día. Dimitri, no voy a meterme en el negocio de las drogas. Pedro, ya no tienes el lujo de elegir. Pedro se levantó. Dimitri, no voy a hacer este trabajo. Pedro, entonces ya sabes lo que le pasará a tu familia. Esta última amenaza sacó de quicio a Pedro. Llevaba 6 meses viviendo bajo las amenazas de Dimitri. Dimitri, ya te he servido lo suficiente. Déjame en paz. Pedro, no hay marcha atrás. Trabajaremos juntos hasta la muerte. Pedro había tomado una decisión al salir del restaurante. La única forma de deshacerse de Dimitri era eliminarlo. Al llegar a casa, Pedro comenzó a trazar un plan minucioso. Si denunciaba a Dimitri, él mismo sería considerado culpable. Si luchaba contra Dimitri, su familia correría peligro. Pero Pedro ya no veía otra salida. La única forma de escapar de esa situación era la venganza. Esa noche, Pedro llamó a su antiguo compañero del ejército, Ramón. Ramón trabajaba en una empresa de seguridad privada y se dedicaba a trabajos peligrosos. Ramón, tengo que verte. Es muy importante. Al día siguiente se reunieron. Pedro le explicó la situación. Pedro, eso es muy peligroso. Los hombres de Dimitri son muy poderosos. Ramón, no tengo otra opción. Este hombre no me dejará en paz. Ramón lo pensó detenidamente. Pedro, si Dimitri desaparece, otro ocupará su lugar. Ramón, al menos podría empezar de cero con alguien que no me conozca. Pedro, eso es muy arriesgado. Pero, quizá haya una manera. Ramón le contó su plan a Pedro. En lugar de atacar directamente a Dimitri, denunciarían sus operaciones a la policía. Pero al hacerlo, los delitos de Pedro permanecerían en secreto. Ramón, ¿cómo lo haremos? Pedro,
Te has ganado la confianza de Dimitri. Conoces sus planes de antemano. Daremos esta información a la policía de forma anónima. El plan le pareció lógico a Pedro. Ramón, pero, ¿cómo vamos a confiar en la policía? Pedro, tengo contactos en la policía. Son personas de confianza. Además, tú solo proporcionarás información, no presentarás acusaciones directas. Pedro aceptó el plan de Ramón. Comenzaría una guerra secreta contra Dimitri. Durante las 3 semanas siguientes, Pedro actuó con mucha cautela. Averiguaba los planes de Dimitri y se los comunicaba a la policía a través de Ramón. Las 3 grandes operaciones de Dimitri fueron frustradas por la policía. Cada redada debilitaba aún más a Dimitri. Dimitri comenzó a sospechar. Pedro, últimamente estamos teniendo muy mala suerte. Dimitri, a veces pasa. Puede que la policía haya intensificado sus controles. Pedro, ¿hay algún soplón entre nosotros? Pedro intentó mantener la calma. Dimitri, ¿no son fiables tus hombres? Pedro, ahora sospecho de todo el mundo. Pedro veía que Dimitri se estaba volviendo paranoico. Era una buena señal. Una semana después, Pedro recibió una gran sorpresa. Ramón lo llamó. Pedro, la policía ha detenido a Dimitri. ¿En serio? ¿Cuándo? Pedro, esta mañana. Han llevado a cabo una gran operación. Han detenido a Dimitri y a la mayoría de su banda. Pedro quería gritar de alegría. Por fin se había librado de Dimitri. Ramón, ¿me ha delatado? Pedro, aún no lo sabemos. Pero ten cuidado de todos modos. Pedro esperó muy nervioso en su oficina ese día. No sabía qué le había dicho Dimitri a la policía. Por la tarde, Pedro recibió una visita inesperada en su oficina. Miguel. Pedro, han detenido a Dimitri. Lo he oído, Miguel. Es una buena noticia. Pedro, pero también hay malas noticias. El corazón de Pedro se aceleró. ¿Qué? Pedro, Dimitri le ha contado todo a la policía. Ha dicho que tú también trabajabas con él. Lo que Pedro temía estaba sucediendo. Miguel, ¿cuántos detalles ha dado? Pedro, muchos detalles. ¿En qué proyectos trabajabas? ¿Cuánto dinero ganabas? Todo. El mundo de Pedro se derrumbaba. La lucha que había librado para deshacerse de Dimitri había acabado provocando su propia perdición. Miguel, ¿cuándo vendrá la policía? Pedro, probablemente mañana. Pedro se lo contó todo a Isabela esa noche en casa. Los dos lloraron. Pedro, ¿qué les diremos a los niños? Isabela, les diremos la verdad. Carlos y Sofía se quedaron muy impactados cuando se enteraron de la verdad. Carlos se abrazó a su padre llorando. Papá, tú no eres mala persona. Intentaste protegernos. Sofía dijo algo similar. Papá, te vieron obligado a hacerlo. No es culpa tuya. Estas palabras tranquilizaron y entristecieron a Pedro al mismo tiempo. Sus hijos lo entendían, pero el precio era muy alto. A la mañana siguiente, la policía fue a la casa de Pedro. Pedro besó a su esposa y a sus hijos, y luego se fue con los policías. En la comisaría, interrogaron a Pedro. Pedro lo confesó todo. Las amenazas de Dimitri, la colaboración forzada, el blanqueo de dinero. Señor Alonso, usted también ha cometido un delito. ¿Es consciente de ello? Sí, lo soy. Pero no tenía otra opción. Mi familia estaba siendo amenazada. Señor Alonso, esta declaración no le exime completamente de culpa, pero puede aliviar su pena. A Pedro le condenaron a 5 años de cárcel. Dimitri recibió 15 años. Los demás delincuentes que colaboraron también recibieron diversas condenas. Pedro vio a Miguel el primer día en la cárcel. Él también había sido detenido. Pedro, lo siento mucho. Todo esto es culpa mía. Pedro miró a su hermano. Ya no estaba enfadado, solo triste. Miguel, todos cometemos errores. Lo importante es aprender la lección. En la cárcel, Pedro pensó mucho. Había tomado venganza, pero el precio había sido muy alto. Había perdido a su familia, su empresa y su reputación. Pero al menos Dimitri ya no podía hacer daño a nadie más. Pedro comenzó a leer libros y a aprender inglés en la cárcel.
Se centró en mejorar como persona. También comenzó a enseñar a leer y escribir a otros presos. Esto le proporcionaba una gran satisfacción y le hacía sentir útil. Miguel estaba en la misma prisión. Los dos hermanos se apoyaron mutuamente durante este difícil proceso. Miguel comenzó a recibir tratamiento por su adicción al juego. Pedro intentaba superar la pena por haber perdido a su familia. «Pedro, ¿qué haremos cuando salgamos?», le preguntó Miguel un día. «Miguel, llevaremos una vida honrada. Montaremos un pequeño negocio y ganaremos dinero limpio». «Pedro, ¿quién nos contratará? Ahora somos delincuentes». «Miguel, las personas pueden cambiar. Demostraremos que nosotros también hemos cambiado». 3 años después, Pedro salió en libertad por buena conducta. Cuando salió, Isabela lo estaba esperando. «Pedro, te perdono. Empecemos de nuevo». Pedro abrazó a su esposa. Había tomado venganza, pero la verdadera victoria estaba en ese amor. «Isabela, ¿te merezco?» «Pedro, eres un buen hombre. Te viste obligado a tomar malas decisiones en malas circunstancias. Pero sigues siendo un buen hombre». Los niños también habían perdonado a su padre. Carlos había terminado la universidad y había empezado a trabajar en una pequeña empresa. Sofía estaba a punto de terminar el instituto y quería estudiar psicología. «Papá, lo pasamos muy mal cuando no estabas, pero mamá nos enseñó a ser fuertes», dijo Carlos. «Papá, luchaste contra gente mala. Para mí, eres un héroe», dijo Sofía. Estas palabras conmovieron a Pedro. Miguel salió un año después. Cuando los dos hermanos se reunieron, hablaron largo y tendido. «Pedro, nunca olvidaré aquellos días. Lo diste todo para salvarme. Miguel, eres mi hermano. Los lazos de sangre son más fuertes que cualquier otra cosa». Pedro fundó una pequeña empresa de construcción en su nueva vida. Esta vez no le dio ninguna autoridad financiera a Miguel. Él mismo controlaba todas las cuentas. Ya no tenía grandes sueños, solo quería vivir honestamente. El primer trabajo fue la reparación de una pequeña casa. Pedro era feliz incluso haciendo ese trabajo sencillo. Ganaba dinero limpio y no hacía daño a nadie. «Pedro, ¿cómo vamos a vivir con trabajos tan pequeños?», preguntó Miguel. «Miguel, 1000 euros ganados limpiamente valen más que 100.000 euros ganados de forma sucia». Con el tiempo, la empresa creció. La honestidad de Pedro fue reconocida por los clientes. Las referencias se difundieron y empezaron a llegar trabajos más importantes. Un día, Pedro vio una noticia en la televisión. Dimitri había sido asesinado en la cárcel. Lo había matado una banda rival. Cuando Pedro se enteró de la noticia, sintió sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía aliviado, pero por otro, estaba triste. Dimitri era un mal tipo, pero su muerte no alegró a Pedro. «La violencia engendra violencia», pensó Pedro. «Menos mal que no elegí ese camino». 5 años después, la empresa de Pedro se había convertido en una de las más conocidas de Sevilla. Esta vez todo era limpio, legal, honesto. Carlos comenzó a trabajar en la empresa de su padre. Sofía había terminado la universidad y estaba haciendo un doctorado en psicología. «Papá, nos has dado la mejor lección», dijo Carlos. «La honestidad es lo más importante». «Papá, caíste, pero te levantaste. Eso es muy valiente», dijo Sofía. A Pedro le hacía feliz ver que sus hijos estaban orgullosos de él. Miguel también había cambiado. Había superado su adicción al juego, hacía trabajos sencillos en la empresa y vivía con honestidad. «Pedro, tú me salvaste», dijo Miguel un día. «Miguel, nos salvamos el uno al otro». El mayor punto de inflexión en la vida de Pedro había sido su nieto. Cuando nació Diego, el hijo de Carlos, Pedro se sintió muy feliz. «Este niño crecerá en un mundo limpio», dijo Pedro mientras sostenía a su nieto en brazos. Pasaron los años. Cuando Pedro cumplió 60 años, le cedió la empresa a Carlos. Se jubiló, pero seguía activo. Un día, Pedro fue al cementerio y visitó la tumba de su padre. «Papá, he cometido muchos errores, pero al final he encontrado el camino correcto. La familia es realmente lo más importante», dijo ante la tumba.
La venganza de Pedro se había completado. Pero esta venganza le había enseñado que lo realmente importante era la familia, el amor y la honestidad. Los lazos de sangre se mantuvieron fuertes a pesar de las traiciones. La traición de Miguel casi destruyó a la familia, pero al final la fortaleció aún más. Pedro era ahora un anciano. Sentado en su casa, jugando con su nieto, sabía que su mayor riqueza era el amor de su familia. Había tomado venganza, pero la verdadera victoria estaba en el perdón. Había perdonado a Miguel, incluso había perdonado a Dimitri. El odio envenenaba su alma, pero el perdón lo había liberado. Mientras se ponía el sol en Sevilla, Pedro estaba sentado en el balcón. Isabela se acercó a él y le tomó la mano. «Pedro, ¿eres feliz?» Pedro miró a su esposa y sonrió. «Isabela, soy muy feliz. Porque no he perdido lo más valioso, a ti y a mis hijos». La historia de Pedro terminaba aquí. Los lazos de sangre se habían mantenido fuertes, la familia se había unido, se había tomado venganza. Pero lo más importante era que Pedro había encontrado la paz. La vida lo había puesto a prueba muchas veces, pero él siempre se había levantado. Y al final, había aprendido que la verdadera victoria estaba en el amor. La historia de Pedro se había convertido en una leyenda en Sevilla. La gente lo llamaba el hombre que cayó pero se levantó. Los jóvenes empresarios escuchaban su historia, y aprendían la lección de que nunca hay que renunciar a la honestidad. Pedro a veces daba charlas en universidades y contaba sus experiencias a los jóvenes. «Ninguna cantidad de dinero vale la pena perder a tu familia», decía en cada charla. Miguel acompañaba a Pedro en estas charlas, y explicaba lo terrible que era la adicción al juego. Los dos hermanos se esforzaban juntos por evitar que otros cometieran los mismos errores. La historia de Miguel daba esperanza especialmente a los adictos al juego. «Yo he podido cambiar, vosotros también podéis», decía. La antigua empresa de Pedro se había hundido tras el incidente de Dimitri, pero la nueva que había creado tenía unas bases mucho más sólidas. Siempre decía a sus empleados, «En esta empresa solo hay una regla, la honestidad». Nadie podía mentir a Pedro, ninguna cuenta podía mantenerse en secreto. Isabela fue la que observó más de cerca el cambio de Pedro. Después de salir de la cárcel, su marido se había vuelto mucho más modesto, paciente y comprensivo. «La cárcel te ha hecho madurar», le decía Isabela. Pedro estaba de acuerdo, allí aprendí los verdaderos valores. Carlos y Sofía se sentían orgullosos cuando contaban la historia de su padre a sus amigos. «Mi padre cometió un error, pero pagó por ello y cambió», decía Carlos. Sofía, gracias a su formación en psicología, comprendía mejor el trauma de su padre y trataba de apoyarlo. Diego, el nieto de Pedro, aprendería la historia de su abuelo a medida que creciera. Pedro le enseñaba a ser siempre sincero, y a anteponer la familia a todo lo demás. «La familia es como un árbol, Diego», le decía. «Si sus raíces son fuertes, resistirá las tormentas». Con el paso de los años, la historia de Pedro se convirtió en un libro. El libro, titulado Lazos de Sangre, una historia de traición y perdón, tuvo mucho éxito. Pedro donó todos los ingresos obtenidos con el libro a la asociación que había creado para los adictos al juego. Tras la muerte de Dimitri, el crimen organizado en Sevilla disminuyó considerablemente. Gracias a la información proporcionada por Pedro, los documentos incautados por la policía permitieron detener a muchos otros delincuentes. Sin saberlo, Pedro había contribuido en gran medida a limpiar la ciudad. Elena y Javier pasaron por momentos muy difíciles mientras Miguel estuvo en la cárcel. Pero Pedro los apoyó y pagó los gastos de la educación de Javier. Cuando Miguel salió, vio que su familia no se había desintegrado, y que se había mantenido unida gracias a Pedro. Esto aumentó su gratitud hacia su hermano. Pedro tenía ya 65 años y empezaba a tener problemas de salud. Los años de estrés habían dejado huella en su cuerpo, pero espiritualmente se sentía muy tranquilo y feliz. «Mi cuerpo ha envejecido, pero mi espíritu se ha rejuvenecido», le decía a Isabela. Javier, el hijo de Miguel, terminó la carrera de medicina y se convirtió en médico. Había estudiado con el apoyo de Pedro y era el orgullo de su familia. Si no fuera por el tío Pedro,
No habría podido ser médico, solía decir. Pedro lo quería como a un hijo propio. Un día, Pedro fue ingresado en el hospital. Había sufrido un infarto. Su familia se reunió a su lado: Isabela, Carlos, Sofía, Miguel, Elena, Javier y su nieto Diego. Pedro sonrió al verlos. «Aquí está mi verdadera riqueza», dijo. Los médicos dijeron que el estado de Pedro era grave. Pedro lo aceptó con calma. «Puedo morir en paz», dijo, «porque he perdonado y he sido perdonado». Mientras Pedro estaba en el hospital, recibió una avalancha de visitas. Sus antiguos empleados, los jóvenes que habían escuchado sus charlas, los adictos al juego de su asociación. Todos lo recordaban con cariño y respeto. Miguel no se separó de su hermano. «Pedro, me has salvado la vida. No sé cómo darte las gracias», le decía. Pedro le estrechó la mano. «Miguel, eres mi hermano. Los hermanos se protegen entre sí». Pedro se recuperó y salió del hospital. Pero este suceso le recordó lo corta que es la vida. Empezó a dedicar más tiempo a su familia. Cada noche, 3 generaciones se reunían para cenar: Pedro e Isabela, sus hijos y sus nietos. Sofía se casó y estaba esperando su primer hijo. Pedro estaba muy emocionado por convertirse en abuelo. «Este niño nacerá en un mundo limpio, en una familia honesta», decía. La asociación de Pedro creció y abrió sucursales en todo el país. Se ayudó a miles de adictos al juego. La historia de Pedro daba esperanza a estas personas. «Si yo pude cambiar, ustedes también pueden». Ramón, el amigo que ayudó a Pedro a llevar a cabo su plan de venganza, ya se había jubilado. Los dos amigos se reunían a menudo y hablaban de los viejos tiempos. «Pedro, eres un auténtico luchador», le decía Ramón. «Has vencido tanto a Dimitri como a tu propio demonio». Pedro ya había decidido las palabras que quería que pusieran en su lápida: «Vivió con amor, murió con amor. La familia lo es todo». Cuando Isabela oyó esas palabras, se echó a llorar. «Pedro, tú no vas a morir. Vivirás para siempre en nuestros corazones». Una tarde, Pedro estaba sentado en su balcón, contemplando las vistas de Sevilla. Bajo las luces de la ciudad se vivían muchas historias. Pedro daba gracias porque la suya había tenido un final feliz. La traición había intentado destruirlo, pero él había salido más fuerte. Cuando Diego creciera, Pedro le contaría toda la historia. «Tu abuelo cometió un error, Diego, pero aprendió de sus errores. Tú también cometerás errores en la vida. Lo importante es que aprendas de ellos», le diría. Los últimos años de Pedro transcurrieron en paz. Ya no sentía ira, rencor ni deseos de venganza. Solo había amor. Los lazos de sangre habían resultado más fuertes que cualquier otra cosa y la familia había superado las tormentas.